Mi hija me echó de la casa y ese mismo día trajo a los padres de su esposo para vivir con ella. En la fiesta de inauguración aparecí con el nuevo comprador. Todos se quedaron impactados. ¿Sabes? A los 63 años, una cree que ya conoce todos los sabores de la vida, que ya probó lo dulce y lo amargo, lo salado de las lágrimas y hasta lo agrio de las desilusiones. Pero la vida, con esa ironía tan suya, siempre guarda un sabor más, el sabor metálico de la traición, cuando viene de donde menos lo esperas. Cuando Camila me pidió si podía venir a vivir conmigo después de casarse con Ícaro, sentí como si me hubieran regalado el cielo. Llevaba 5 años viviendo sola desde que mi esposo se fue, y aunque había aprendido a convivir con el silencio, el corazón de madre nunca deja de latir con esperanza. Claro que sí, mi amor, le dije sin dudar ni un segundo. Esta siempre será tu casa. Recuerdo perfectamente ese día. Era un domingo de octubre, y yo acababa de sacar del horno un pastel de 3 leches que había quedado esponjosito, como a ella le gustaba desde niña. Camila llegó con esa sonrisa que heredó de su papá, cargando apenas una maleta pequeña. «Es solo mientras encontramos algo, mamá», me dijo mientras me abrazaba. «Ícaro viene más tarde con sus cosas. Ay, si hubiera sabido entonces lo que sé ahora». Pero en ese momento, solo veía a mi niña, a mi única hija, queriendo compartir conmigo el inicio de su vida matrimonial. Me imaginaba las tardes preparando café de olla, platicando sobre sus planes, ayudándola cuando llegaran los nietos. Soñaba con risas, llenando otra vez los rincones de esta casa que se había vuelto demasiado grande para una sola persona. Ícaro llegó esa noche, un muchacho educado, eso sí, con sus buenas tardes. «Señora», y su sonrisa comercial, pero había algo en sus ojos, algo frío, distante, como si estuviera evaluando todo lo que veía, los muebles, las cortinas, hasta a mí misma. Lo achaqué a los nervios de conocer a la suegra. Todos los yernos están nerviosos al principio, ¿no? Los primeros días fueron como una luna de miel. Camila me ayudaba en la cocina, me preguntaba por las recetas de la abuela, se sentaba conmigo a ver las telenovelas de la tarde. Ícaro se mantenía cortés pero distante, siempre con el teléfono en la mano, siempre ocupado con algo. «Trabaja mucho», me decía Camila cuando yo comentaba que apenas lo veía. «Quiere salir adelante, mamá». Pero poco a poco, tan lentamente que yo no me daba cuenta, las cosas empezaron a cambiar. Primero fue algo pequeño, casi insignificante. Camila me dijo un día, mientras desayunábamos: «Ay, mamá, ¿no crees que estos muebles ya están muy viejitos?». Señaló el comedor de caoba que había sido mi orgullo durante 30 años. «Se ven como muy antiguos, pero si están perfectos, mi amor», le respondí, pasando la mano por la superficie barnizada. «Tu papá y yo los compramos cuando nos casamos. Mira qué bien conservados están». «Sí, mamá, pero es que, bueno, Ícaro dice que se verían mejor unos más modernos, más actuales. ¿Sabes?» Algo se revolvió en mi estómago, pero lo ignoré. Era natural que los jóvenes tuvieran gustos diferentes, y si mi hija iba a vivir aquí, tenía derecho a sentirse cómoda. ¿No es cierto? Una semana después fue el turno de las cortinas. «Están muy oscuras, mamá. Hacen que la sala se vea triste. Luego las paredes. Este color como que ya no se usa, ¿verdad? Algo más claro quedaría padrísimo». Cada sugerencia venía envuelta en esa sonrisa dulce que conocía desde que era bebé. Cada cambio parecía pequeño, razonable. Y yo, Dios mío, yo quería tanto hacerla feliz. Quería que se sintiera en casa, que no se arrepintiera de haber venido a vivir conmigo. Así que cambié las cortinas. Mandé pintar las paredes de un beige que, según Camila, era súper moderno. Vendí el comedor de caoba y compré uno de vidrio que se veía frágil y frío, pero que la hacía sonreír, con cada cambio. Yo sentía que perdía un pedacito de mi historia, pero ganaba un pedacito de la felicidad de mi hija. «Te ves más joven con estos cambios, mamá», me decía Camila, y yo me convencía de que tenía razón, que tal vez sí había estado viviendo en el pasado demasiado tiempo, pero había algo más, algo que no terminaba de cuajar. Ícaro nunca daba las gracias por nada, nunca comentaba los cambios, nunca reconocía mi esfuerzo. Comía lo que yo cocinaba sin decir una palabra, usaba las toallas limpias que yo le dejaba, dormía en las sábanas que yo cambiaba cada semana.
Era como si fuera invisible para él, como si todos mis cuidados fueran su derecho natural. Y Camila, mi Camila, empezó a cambiar también. Ya no se sentaba conmigo a ver la tele, ya no me preguntaba por las recetas. Ahora siempre tenía prisa, siempre tenía cosas que hacer. Cuando yo le preparaba su desayuno favorito, lo comía rápido, casi sin saborearlo. «Ay, mamá, no te molestes tanto», me decía. «Cualquier cosa está bien». Pero yo me molestaba. Me molestaba porque cocinar para ella había sido mi forma de decirle «te amo» durante toda su vida. Me molestaba porque lavar su ropa, tender su cama, cuidar de ella era lo único que me hacía sentir útil, necesaria. Una noche, mientras lavaba los platos después de la cena, escuché voces en la sala. Camila e Ícaro hablaban en voz baja, pero el sonido llegaba hasta la cocina. No quise escuchar, pero sus palabras se me clavaron como alfileres. «¿Cuánto tiempo más tenemos que estar aquí?», preguntó Ícaro con fastidio. «No sé, mi amor, pero ya sabes cómo está la situación. Necesitamos ahorrar para el enganche. Es que tu mamá…» Ícaro hizo una pausa. «Es muy intensa. Siempre está encima, siempre preguntando cosas». Mi corazón se detuvo. ¿Intensa? ¿Por preguntar si querían café? ¿Por ofrecer comida? ¿Por tratar de hacer conversación? «Ya sé», suspiró Camila, «pero hay que tenerle paciencia. Está sola, y nosotros somos todo lo que tiene, como si fuera una carga, como si mi amor fuera un peso que tenían que cargar». Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta mirando al techo, preguntándome cuándo había empezado a convertirme en todo lo que tiene, en lugar de ser la mamá que lo daba todo por amor. Pero todavía no sabía lo que me esperaba. Todavía creía que las cosas se arreglarían, que encontraríamos nuestro ritmo. Todavía tenía fe en que el amor podía superar cualquier incomodidad. Qué ingenua era. Si hay algo que una madre nunca olvida, son las cosas que les gustan a sus hijos. Camila siempre había amado mi vajilla de porcelana. Desde pequeña se quedaba embobada viendo las florecitas pintadas a mano, los bordes dorados que brillaban cuando les daba la luz del sol. «Cuando sea grande, quiero platos así de bonitos, mamá», me decía, tocándolos con cuidadito para no romperlos. Esa vajilla había sido el regalo de bodas de mi suegra, que en paz descanse. 24 servicios completos de la más fina porcelana de Talavera. Durante 40 años había sido el centro de cada celebración importante. Cumpleaños, Navidades, Año Nuevo, las graduaciones de Camila. Cada plato tenía una historia. Cada taza guardaba el eco de las risas de mi familia. Por eso, cuando Camila me sugirió venderla, sentí como si me hubieran dado una cachetada con guante blanco. Era un miércoles por la mañana. Yo estaba organizando la alacena cuando ella llegó a la cocina con esa cara que ponen los niños cuando van a pedir algo que saben que no deberían. Se sirvió un café y se sentó en la mesa, tamborileando los dedos contra la superficie. «Mamá», comenzó con voz dulcecita, «tú usas mucho la vajilla buena». «Pues para las ocasiones especiales, mi amor», le respondí sin voltear a verla, acomodando las latas de chiles. «Ya sabes, cuando viene visita importante o en las fiestas». Es que se quedó callada un momento. «¿No crees que está como muy vintage? Vintage. Qué palabra tan rara para describir algo que para mí era invaluable». Me di vuelta para mirarla, y ahí estaba, con esa sonrisa forzada que últimamente usaba mucho conmigo. «Vintage», repetí, sin entender bien por qué eso sonaba como algo malo. «Ay, mamá, no te me pongas así. Es solo que Ícaro y yo estábamos pensando, ¿no te gustaría algo más moderno, más práctico? Esta vajilla debe valer un buen dinero, y la verdad, casi no la usas». Sentí como si algo frío se me instalara en el pecho. «¿Venderla? Mira nada más que exagerada». Se rió, pero su risa sonó hueca. «Solo estoy diciendo que podrías cambiarla por algo más actual, algo que uses más seguido. Es que la verdad, mamá, se ve medio brega. Mi vajilla de porcelana, mi tesoro, mis recuerdos convertidos en cerámica. Brega. Camila», dije con la voz más calmada que pude reunir. «Esta vajilla me la regaló tu abuela el día de mi boda. En estos platos comiste tu primer pastel de cumpleaños. En estas tazas tomamos chocolate caliente cuando estabas enferma». «Ay, sí, mamá.
Ya sé todo eso, pero es que las cosas son para usarse, ¿no? Y la verdad, está ahí juntando polvo. Podrías comprarte algo bonito con ese dinero. Algo para ti, algo para mí. Como si no entendiera que esa vajilla ya era parte de mí. Como si no comprendiera que cada pieza era un pedacito de mi historia hecho tangible. Pero ahí estaba mi hija, mi niña, pidiéndomelo con esa carita que conocía desde que nació. Y yo, como la tonta que fui siempre, empecé a dudar. ¿Estaría siendo muy aferrada? ¿Muy sentimental? ¿Acaso tenía razón y yo estaba viviendo demasiado en el pasado? Déjame pensarlo, le dije finalmente. Perfecto, exclamó, y su sonrisa se volvió genuina por primera vez en semanas. Te va a encantar tener algo nuevo, ya verás. Esa noche no pude dormir. Me levanté como a las 3 de la madrugada y me fui a la cocina. Abrí la vitrina donde guardaba la vajilla y empecé a sacar pieza por pieza, cada plato, cada taza, cada platito de pan. Los puse todos sobre la mesa y me quedé ahí, en la oscuridad, tocándolos como si fueran reliquia. Recordé la primera vez que usé la vajilla completa. Fue para el bautizo de Camila. Mi suegra había venido desde Guadalajara y yo quería impresionarla. Pasé todo el día anterior lavando y puliendo cada pieza, hasta que brillara como el oro. Durante la comida, mi suegra me dijo: «Qué bien que cuides las cosas bonitas, mija. Esta vajilla va a durar generaciones si la tratas con cariño. Generaciones». Yo había soñado con pasársela a Camila algún día, cuando tuviera su propia casa, su propia familia. Había imaginado a mis nietos comiendo en estos mismos platos, continuando la tradición, pero ahí estaba mi hija, diciéndome que todo eso era brega. Los días siguientes fueron una tortura. Camila no dejaba de hacerme comentarios. «Ay, mamá, vi unas vajillas preciosas en Liverpool, muy modernas, muy elegantes. Oh, Ícaro dice que conoce a alguien que compra antigüedades. Nos podría dar un buen precio». Ícaro. Siempre Ícaro detrás de cada sugerencia, como una sombra que nunca hablaba directamente conmigo, pero que movía todos los hilos. Una tarde, mientras preparaba la comida, Camila llegó con un catálogo de una tienda departamental. «Mira, mamá, no están preciosas estas vajillas». Me enseñó fotos de platos blancos, simples, sin ninguna personalidad. «Son súper prácticas, se pueden meter al microondas y todo». Microondas, como si la belleza se midiera por la funcionalidad. «Son muy bonitas, mi amor». Mentí, pero yo estoy acostumbrada a mi vajilla. «Ay, mamá, pero es que necesitas salir de tu zona de confort, renovarte. No te aburres de ver siempre lo mismo». No, no me aburría. Al contrario, cada vez que veía esas florecitas pintadas a mano, sentía paz, sentía continuidad. Sentía que mi vida tenía raíces profundas, no como esas plantas de plástico que se ven bonitas pero no tienen alma. Pero Camila siguió insistiendo, día tras día: «Piénsalo, mamá. Sería un cambio padrísimo. Te verías más joven con algo moderno». Y lo peor de todo era que empezó a convencer a otras personas. Cuando vino mi comadre Luz a visitarme, Camila le preguntó: «¿Usted qué opina, comadre? ¿No cree que mi mamá necesita renovar un poco las cosas de la casa?» Mi comadre, bendita sea, me miró confundida. «¿Renovar qué? Si aquí todo se ve precioso». «Es que esta vajilla ya está muy antigua», insistió Camila. «Mi mamá se merece algo nuevo». Después de que se fue mi comadre, me di cuenta de lo que estaba pasando. No era solo la vajilla, era todo. Mi casa, mis gustos, mi forma de vivir. Todo estaba siendo evaluado, juzgado, encontrado deficiente. Esa noche, mientras cenábamos en mis bregos platos de porcelana, observé a Camila e Ícaro. Ellos comían sin mirar lo que tenían enfrente, como si fuera algo completamente insignificante. Para ellos, mis platos no eran historia, eran solo cosas que se podían cambiar por dinero. Y ahí, viendo a mi hija masticar sin darse cuenta de que estaba comiendo en el mismo plato donde había soplado las velitas de sus 5 años, entendí algo terrible. Para Camila, yo también me había vuelto antigua, vintage, brega. La semana siguiente, llevé la vajilla a vender. Cuando el señor de la tienda de antigüedades me dio el dinero, sentí como si hubiera vendido pedazos de mi alma. Camila estaba contentísima, saltando de emoción mientras escogía la nueva vajilla blanca y sin personalidad. «¿Verdad que se siente padrísimo renovarse, mamá?».
Sí, mi amor, le dije. Padrísimo. Pero por dentro, algo había cambiado. Un primer corte, silencioso pero profundo. Había empezado a sangrar. Hay momentos en la vida que se quedan grabados con una claridad brutal, como si alguien hubiera tomado una fotografía justo en el segundo en que todo cambió para siempre. El viernes por la tarde, cuando Camila me dio la noticia, es uno de esos momentos. Recuerdo hasta el olor a canela que salía del horno, el sonido de la lavadora en el segundo enjuague, y cómo la luz del sol se filtraba por las cortinas nuevas, que todavía me parecían demasiado claras. Yo estaba preparando agua de Jamaica cuando Camila llegó de la calle. Traía esa sonrisa que últimamente solo usaba cuando quería algo, pero había algo diferente en sus ojos, una emoción contenida, como si estuviera a punto de explotar de felicidad. «Mamá», me dijo, colgando su bolsa en el respaldo de la silla, «tengo una noticia padrísima». «¿Sí? A ver, cuéntame», le respondí. Sirviendo 2 vasos de agua fresca. Mi corazón se aceleró un poquito. Tal vez estaba embarazada. Tal vez por fin iba a ser abuela. Los papás de Ícaro van a venir a visitarnos este fin de semana. Se me cayó el alma a los pies. No era un bebé. Era... ¿visita? Después de todo lo que habíamos hablado sobre darles su espacio como pareja. Ahora iban a traer a los suegros. Ah, dije, tratando de que no se me notara la desilusión. Qué bueno, mi amor. Se van a quedar a dormir. Sí. ¿No te parece emocionante? Por fin voy a poder conocerlos bien. Ícaro está súper nervioso porque quiere que les caiga bien. Nervioso. Ícaro, que nunca mostraba emoción por nada. Estaba nervioso por sus papás, pero conmigo, que lo había recibido en mi casa, que le lavaba la ropa y le cocinaba todos los días, nunca había mostrado ni tantita consideración. Claro que sí, mi amor, le dije, ya calculando mentalmente todo lo que tenía que hacer. ¿Cuántos días se van a quedar? Ay, no sé, unos días nada más. Pero quiero que todo esté perfecto, mamá. Que vean que soy una buena esposa, que sé atender la casa, como si ella fuera la que se levantaba a las 6 de la mañana a preparar el desayuno, como si fuera ella la que tenía las manos rojas de tanto lavar y planchar, como si fuera ella la que se desvelaba esperando a que llegaran para asegurarse de que cenaran algo caliente. No te preocupes, mi amor. Vamos a recibir a tus suegros como se merecen. El resto del viernes y todo el sábado me la pasé como loca preparando todo. Cambié las sábanas del cuarto de huéspedes. Las lavé y planché hasta que quedaron impecables. Limpié cada rincón de la casa, desde los marcos de las ventanas hasta debajo de los muebles. Fui al mercado y compré lo mejor de todo: carne de primera, verduras fresquitas, frutas de temporada. Preparé mole desde cero, tamales de dulce, arroz rojo como a mí me había enseñado mi mamá. Camila andaba nerviosa como quinceañera, cambiándose de ropa cada 5 minutos, arreglando y desarreglando los adornos de la sala. Ícaro, por su parte, se la pasó pegado al teléfono, hablando en voz baja con alguien. Supuse que con sus papás, dándoles indicaciones de cómo llegar. ¿A qué hora llegan?, le pregunté mientras acomodaba las flores frescas que había comprado para la mesa de centro. Como a las 6, me respondió sin levantar la vista del teléfono. A las 6 en punto sonó el timbre. Camila corrió a abrir la puerta como si fuera a recibir a los reyes de España. Yo me quedé en la cocina, dándole los últimos toques a la mesa, que había puesto con mantel bordado y las copas de cristal que guardaba para las ocasiones especiales. Escuché voces en la entrada, una mujer mayor con acento del norte, un señor que hablaba recio, pasos arrastrando maletas, plural, para unos días nada más. «Mamá», gritó Camila desde la sala, «ven a conocer a los papás de Ícaro». Me quité el delantal, me arreglé el cabello y salí con mi mejor sonrisa. Ahí estaban, doña Carmen, una mujer como de mi edad, pero que se veía más dura, más seria, con el cabello perfectamente peinado y una blusa que se notaba cara, y don Roberto, un señor corpulento con bigote canoso y manos de trabajador. «Mucho gusto», les dije, extendiendo la mano. «Bienvenidos a su casa». Doña Carmen me dio la mano de manera fría, casi sin apretar. «Gracias», murmuró, mirando por encima de mi hombro hacia la sala. Don Roberto fue más amable, pero también noté cómo sus ojos evaluaban todo lo que veía. «¿Qué tal el viaje?», pregunté.
tratando de hacer conversación mientras Ícaro subía las maletas. «Largo», respondió doña Carmen. «Venimos desde Monterrey. ¡Ay, qué lejos! Deben estar cansadísimos. Gustan pasar al comedor. Ya está lista la cena». Durante la cena, traté de ser la anfitriona perfecta. Serví, platiqué, pregunté por su familia, por Monterrey, por el trabajo de don Roberto, pero había algo raro en el ambiente. Doña Carmen apenas probaba la comida, y cuando le pregunté si estaba buena, solo dijo: «Está bien». Don Roberto comía con ganas, pero sin hacer comentarios. Era Camila la que estaba haciendo todo el esfuerzo por mantener la conversación. «¿Verdad que mi mamá cocina delicioso? Miren qué bonita quedó la casa. Mi mamá es la mejor anfitriona del mundo». Después de la cena, mientras yo lavaba los platos, los escuché instalándose en el cuarto de huéspedes. Doña Carmen tenía voz de mando, dando instrucciones sobre dónde poner cada cosa. «Este closet está muy pequeño. Esta cama se siente dura. ¿No hay aire acondicionado aquí?». El domingo transcurrió normal. Preparé un desayuno abundante. Llevé a doña Carmen y don Roberto a conocer el centro del pueblo. Les mostré la iglesia, el mercado. Ellos fueron corteses pero distantes, como si estuvieran cumpliendo con un compromiso social más que disfrutando la visita. Fue el domingo por la noche cuando cayó la segunda bomba. Estábamos viendo la televisión cuando Camila se paró de repente, como si hubiera recordado algo importante. «Ay, mamá», me dijo con esa voz dulcecita que ya empezaba a darme mala espina. «Se me olvidó contarte una cosita». «¿Qué cosa, mi amor?» «Es que, bueno, los papás de Ícaro no se van mañana. El control remoto se me resbaló de las manos». «¿Cómo que no se van?» «Es que tuvieron unos problemitas en Monterrey», explicó Ícaro desde su lugar en el sillón, sin siquiera voltear a verme. «Con el trabajo de mi papá, y pues, van a necesitar quedarse aquí un tiempo». «¿Un tiempo?», repetí, sintiendo como si el aire se me hubiera vuelto más espeso. «Sí, mamá, pero no te preocupes», se apresuró a decir Camila. «Es temporal, solo hasta que se arreglen sus cosas». «¿Y cuánto tiempo es temporal?». Camila e Ícaro se miraron. Uno de esos intercambios de miradas que significan que ya habían hablado de esto antes, que ya habían tomado la decisión sin consultarme. «No sabemos exactamente», admitió Camila. «Pero no va a ser mucho. Un par de meses, máximo». «Un par de meses. De unos días nada más a un par de meses, máximo». Sentí como si me hubieran agarrado desprevenida en plena calle y me hubieran dado un empujón que me mandó directo al pavimento. «Entiendo», dije, porque no sabía qué más decir. «Bueno, pues, habrá que acomodarnos todos». «Eres la mejor, mamá», exclamó Camila, dándome un abrazo que se sintió más a disculpa que a agradecimiento. Esa noche, acostada en mi cama, mirando el techo que conocía de memoria, no podía dejar de pensar en cómo habían cambiado las cosas. De tener mi casa tranquila y silenciosa, había pasado a ser el hotel familiar, y lo peor de todo era que nadie me había preguntado si estaba de acuerdo, pero todavía no sabía lo que me esperaba. Todavía creía que un par de meses era realmente un par de meses. Todavía pensaba que mi cuarto, mi santuario, mi último rincón de privacidad, seguía siendo mío. Qué ingenua era. La tercera bomba llegó apenas 3 días después, cuando todavía estaba tratando de asimilar que mi casa se había convertido en hogar de ancianos, sin mi consentimiento. Era miércoles por la mañana, y yo acababa de terminar de preparar el desayuno para 4 personas en lugar de 2, cuando Camila apareció en la cocina con esa cara que ya conocía muy bien, la cara de «tengo algo que decirte y no te va a gustar». «Mamá», comenzó, sirviéndose café en una de las tazas nuevas que tanto odiaba. «Necesitamos hablar de una cosita». Yo seguí lavando los platos, esperando. Ya había aprendido que cuando Camila decía una cosita, se refería a algo que me iba a partir el alma en 2. «Es que, bueno, los papás de Ícaro necesitan estar más cómodos». «¿Más cómodos?», pregunté, volteando a verla. «Pero si les di el cuarto de huéspedes, que es el más bonito de la casa después del mío». «Sí, mamá, pero es que es muy pequeño, y doña Carmen dice que necesita más espacio para sus cosas. Además, don Roberto ronca mucho y necesita una cama más grande». Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. «¿Y qué propones?». Camila no me miraba a los ojos. Estaba concentradísima en revolver su café, como si fuera la tarea más importante del mundo. «Pues que
que ellos se cambien al cuarto principal, mi cuarto, el lugar donde había dormido durante más de 30 años al lado de mi esposo, donde había llorado cuando se murió, donde guardaba sus fotos, sus perfumes, la almohada que todavía olía a él, aunque fuera imposible después de tanto tiempo. Mi cuarto. Ay, mamá, no te pongas dramática, es solo temporal. Y total, tú puedes dormir en el cuartito de atrás. Es chiquito, pero está cómodo. El cuartito de atrás, el lugar donde guardaba las cajas de Navidad, las decoraciones que ya no usaba, la ropa de invierno, los recuerdos empolvados, un espacio de 3 por 3 metros que siempre había sido el rincón de las cosas que no sabía dónde poner. Camila, dije, tratando de mantener la voz calmada, ese cuarto está lleno de cosas. Ay, sí, ya sé, pero podemos mover todo. Ícaro te puede ayudar. Y mira el lado bueno, vas a aprovechar para deshacerte de tantas cosas que ya no necesitas. Cosas que ya no necesitas. Como si mis recuerdos fueran basura que había que tirar. Como si mi historia personal fuera un estorbo para la comodidad de gente que ni siquiera me daba las gracias por tenerlos en mi casa, y esto lo decidieron entre todos ustedes. No, mamá, no es así. Es solo que, bueno, sí hablamos, y la verdad tiene sentido. Ellos son los huéspedes, y tú pues, tú estás en tu casa. Puedes dormir donde sea, como si yo fuera una más de los muebles que se podían acomodar según la conveniencia. Esa tarde, mientras Ícaro y Camila movían mis cosas al cuartito de atrás, yo me quedé parada en la puerta de mi recámara viendo cómo desmontaban mi vida. Mis fotos de boda fueron a parar a una caja de cartón, mi tocador, donde me había arreglado para tantas ocasiones especiales. Fue empujado hacia la pared para hacer lugar, la cómoda donde guardaba la ropa de mi esposo, que no había tenido valor de regalar, quedó como estorbo en una esquina. Ten cuidado con esa foto, le dije a Ícaro cuando levantó sin delicadeza el retrato de mi boda que siempre había estado en el buró. Sí, murmuró él, pero lo vi meterla en una caja junto con otras cosas, como si fuera cualquier adorno sin importancia. Doña Carmen supervisaba todo desde la puerta, dando instrucciones sobre dónde quería cada cosa. Esa lámpara no me gusta ahí. Corran la cama más hacia la ventana. ¿No se puede quitar esa alfombra tan vieja? Esa alfombra tan vieja había sido mi regalo de aniversario de bodas de plata. Mi esposo me había sorprendido con ella, después de meses ahorrando en secreto. Era persa, preciosa, y había sido el centro de nuestra recámara durante años. La alfombra se queda, dije con voz firme. Doña Carmen me miró con cara de fastidio. Es que se ve muy anticuada. Se queda, repetí. Fue la única batalla que gané ese día. Cuando terminaron de vaciar mi cuarto, fui al cuartito de atrás a ver mi nuevo hogar. Era deprimente. Las paredes tenían manchas de humedad. La ventana era tan pequeña que apenas entraba luz. Y el espacio era tan estrecho que apenas cabía una cama individual. Habían amontonado mis cosas como pudieron. Cajas sobre cajas. Ropa colgada en un tubo improvisado. Mis fotos familiares apiladas contra la pared. Ya verás que vas a estar muy a gusto aquí, me dijo Camila, pero ni ella se creía lo que estaba diciendo. Esa primera noche en el cuartito fue la más larga de mi vida. El colchón individual se sentía extraño después de tantos años durmiendo en una cama matrimonial. El espacio era tan pequeño que me sentía claustrofóbica. Y el silencio. Ay, el silencio era ensordecedor. En mi cuarto había tenido mis rutinas. Leer un rato antes de dormir, ver por la ventana el jardín, hablarle a la foto de mi esposo antes de acostarme. Ahora estaba rodeada de cajas polvorientas y recuerdos desordenados. Traté de encontrar la foto de mi boda entre todas las cosas amontonadas, pero estaba muy oscuro y no quería despertar a nadie prendiendo la luz. Por primera vez en mi vida, me sentí como una extraña en mi propia casa. Al día siguiente, doña Carmen bajó a desayunar quejándose de que había dormido mal, porque se escuchaban muchos ruidos en la noche. Don Roberto, más amable, al menos me dio las gracias por el café. ¿Cómo dormiste, mamá?, me preguntó Camila. Bien, mentí. ¿Verdad que está cómodo el cuartito? Sí, muy cómodo, pero no estaba cómodo. Estaba horrible, era húmedo, estrecho, y cada vez que me movía en la cama, escuchaba crujir las cajas amontonadas. Era como dormir en un almacén.
Los días siguientes fueron estableciendo una nueva rutina que me hacía sentir cada vez más como empleada doméstica en mi propia casa. Doña Carmen había decidido que le gustaba desayunar a las 8 en punto, no antes ni después. Quería su café exactamente a cierta temperatura, con exactamente media cucharadita de azúcar. Don Roberto necesitaba que le plancharan las camisas de cierta manera. Ícaro seguía sin dirigirme la palabra más que para lo estrictamente necesario, y Camila actuaba como si todo fuera perfectamente normal, como si fuera lo más natural del mundo que yo hubiera sido relegada al peor cuarto de la casa para acomodar a gente que ni siquiera me trataba con respeto. Una noche, como a las 2 de la madrugada, escuché pasos en el pasillo. Era doña Carmen yendo al baño, pero en lugar de regresar directamente a la recámara, la escuché hablando en voz baja con don Roberto. «Esta casa es muy vieja», le decía, «y esa señora, ay, Roberto, es muy entrometida. Siempre está preguntando cosas. Siempre está ahí. Déjala, Carmen. Es su casa». Pues sí, pero si vamos a estar aquí, necesitamos nuestro espacio. Ya hablé con Ícaro. Dice que van a convencer a la señora de que nos deje arreglar algunas cosas. Arreglar algunas cosas. Como si mi casa necesitara compostura. Como si yo fuera un obstáculo que había que manejar. Me quedé despierta el resto de la noche, acostada en esa cama diminuta, mirando las cajas que contenían mi vida empacada como si estuviera de mudanza. Y por primera vez desde que había comenzado toda esta pesadilla, me pregunté, ¿cuándo había dejado de ser la dueña de mi propia casa para convertirme en la huésped indeseada? Pero aún no había tocado fondo. Todavía no había llegado a ese momento en que una se rompe completamente, para luego renacer más fuerte. Ese momento estaba por llegar. Hay noches que marcan un antes y un después en la vida de una persona, noches que te cambian tan profundamente que, cuando amanece, ya no eres la misma mujer que se acostó la noche anterior. Para mí, esa noche fue un viernes de noviembre. Después de 2 semanas viviendo como refugiada en mi propia casa, habían sido 15 días de humillación silenciosa, 15 días de levantarme en ese cuartito claustrofóbico, de hacer el desayuno para 4 personas que actuaban como si yo fuera invisible, de limpiar el baño después de que doña Carmen dejara todos sus frasquitos de cremas por toda la superficie, 15 días de escuchar a través de las paredes delgadas cómo organizaban mi casa sin preguntarme, cómo hablaban de cambios que querían hacer, cómo se quejaban de cosas que no les parecían lo suficientemente buenas. Ese viernes había sido especialmente duro. Doña Carmen me había pedido que lavara toda su ropa, porque la lavadora de aquí lava diferente que la de Monterrey. Don Roberto había ocupado la sala toda la tarde viendo el fútbol a un volumen que hacía vibrar las ventanas, y cuando yo traté de pasar para limpiar, me miró como si estuviera interrumpiendo algo importante. Ícaro, como siempre, me ignoró completamente, y Camila estaba tan ocupada atendiendo a sus suegros que apenas notaba mi existencia. Para la cena, había preparado pollo en mole verde, uno de mis platillos especiales. Me había tardado 3 horas haciendo la salsa desde cero, tostando las semillas de calabaza, moliendo todo a mano como me había enseñado mi mamá. Era el tipo de comida que antes le hacía a Camila en sus cumpleaños, cuando todavía éramos solo nosotras dos, y las tradiciones familiares significaban algo. Durante la cena, doña Carmen probó un bocado y arrugó la cara. «Está muy condimentado», dijo. «En Monterrey no acostumbramos la comida tan picosa. A mí me gusta mucho, señora». Mentí, aunque por dentro sentí como si me hubiera abofeteado. «Pero puedo prepararle algo más suave mañana». «Ay, no se moleste tanto», respondió con esa sonrisa falsa que ya conocía. «Con cualquier cosita simple estamos bien». Cualquier cosita simple, 3 horas de trabajo convertidas en cualquier cosita simple. Después de la cena, como todas las noches, me fui a mi cuartito. Había establecido una rutina patética: buscar entre las cajas hasta encontrar la foto de mi boda, limpiarle el polvo y hablarle a la imagen de mi esposo como si todavía estuviera ahí. «No sé qué hacer, amor», le dije esa noche, sentada en el borde de la cama individual con la foto en las manos. No sé en qué momento se volvió todo tan difícil. Camila ya no es la niña que yo crié. Es como si se hubiera vuelto una extraña. La foto no me respondía. Por supuesto, pero yo seguía hablando. Era lo único que me mantenía cuerda. ¿Recuerdas cuando era pequeña y decía que cuando fuera grande iba a cuidar de nosotros, que íbamos a ser una familia feliz para siempre?
Me reí con amargura. Supongo que sí está cuidando de nosotros, solo que nosotros ahora incluye a gente que ni conocíamos. Fue entonces cuando escuché las voces. Al principio pensé que era la televisión de la sala, pero el sonido venía de mi recámara. Camila, Ícaro, doña Carmen y don Roberto estaban ahí, hablando, y como las paredes de esta casa vieja son de papel, se escuchaba todo clarito. La verdad es que necesitamos más espacio, decía doña Carmen con su voz autoritaria. Esta casa está bien, pero hay que modernizarla un poco. Sí, agregó Ícaro. Y mi mamá tiene razón en que la señora es muy intensa, siempre está preguntando cosas, siempre quiere platicar, a veces agobia. Mi corazón se detuvo. Intensa, por tratar de ser amable, por preguntar cómo habían dormido o si querían más café. Es que está muy sola, mi amor, dijo Camila, pero su tono no era defensivo, era disculpándose por mí. Desde que murió mi papá no tiene a nadie más que a nosotros. Pues sí, continuó doña Carmen, pero entiende que nosotros también necesitamos nuestra privacidad, y la verdad, esta casa se siente muy antigua. Esos muebles tan oscuros, esas cortinas tan serias, no se siente como un hogar joven. ¿Qué propones?, preguntó don Roberto. Pues que hagamos algunos cambios, que compremos muebles más modernos, que pintemos, que cambiemos algunas cosas. Total, sí vamos a estar aquí un tiempo. Un tiempo, interrumpió Camila. ¿No dijeron que solo serían unos meses? Silencio, un silencio largo y pesado que me heló la sangre. Bueno, dijo finalmente don Roberto, es que las cosas en Monterrey se complicaron más de lo que pensábamos. Va a tomar más tiempo arreglar todo. ¿Cuánto tiempo?, insistió Camila. No sabemos exactamente, admitió doña Carmen. Tal vez un año, tal vez más, un año, tal vez más. De unos días nada más, habíamos llegado a tal vez más de un año. ¿Y mi mamá qué va a decir?, preguntó Camila, pero su voz sonaba más preocupada por la incomodidad de la conversación que por mi bienestar. Tu mamá va a entender, dijo Ícaro con esa seguridad irritante que siempre tenía. Total, esta casa es muy grande para una sola persona. Le van a hacer bien tener compañía. Compañía. 4 personas que me habían sacado de mi cuarto, que criticaban mi comida, que planeaban redecorar mi casa sin preguntarme, que hablaban de mí como si fuera un estorbo que había que tolerar. Esa era la compañía que me iba a hacer bien. Bueno, pero hay que hablar con ella, dijo Camila. No podemos nada más decidir por ella. Ay, mija, suspiró doña Carmen. Tu mamá es buena gente, pero es de esas personas que se aferran mucho al pasado. Va a poner peros a todo. Es mejor ir haciendo los cambios poco a poco, para que se vaya acostumbrando, poco a poco, como habían hecho hasta ahora, como la rana que no se da cuenta de que el agua se está calentando hasta que ya es demasiado tarde. Además, agregó don Roberto, ella se ve muy sola. Le va a convenir tener la casa más llena de vida. Más llena de vida. Mi casa, que había sido mi refugio, mi santuario, mi lugar de paz, necesitaba estar más llena de vida, según gente que apenas me dirigía la palabra. Siguieron hablando por 1 hora más. Planearon cambios en la cocina, en la sala, en el jardín. Hablaron de mi vida como si fuera un proyecto de renovación. Discutieron mi futuro como si yo fuera un mueble más que había que acomodar. Y yo, sentada en ese cuartito miserable con la foto de mi esposo en las manos, sentí como algo dentro de mí se rompía, pero no se rompía hacia adentro, como había estado pasando durante semanas. Se rompía hacia afuera, como un dique que ya no puede contener la presión. Era furia, furia pura, limpia, poderosa. Por primera vez en semanas, me miré en el espejito que había logrado acomodar sobre una de las cajas. La mujer que me devolvía la mirada ya no era la misma que había abierto la puerta a Camila e Ícaro con tanto cariño. Esta mujer tenía los ojos duros, la mandíbula apretada y algo feroz brillando en su mirada. ¿Sabes qué, amor?, le dije a la foto de mi esposo. Tienes razón. Es hora de que haga algo. Es hora de que recuerde quién soy yo. Esa noche no dormí. Me quedé despierta toda la madrugada, pero no de tristeza o frustración como las noches anteriores. Me quedé despierta planificando, pensando, decidiendo, porque había descubierto algo importante.
Cuando una mujer de 63 años se harta, realmente se harta, no hay fuerza en el mundo que la pueda detener, y yo ya me había hartado. Al día siguiente desperté diferente. No era solo que hubiera dormido mal otra vez en esa cama diminuta, sino que había algo nuevo corriendo por mis venas. Era determinación mezclada con una claridad mental que no había sentido en meses. Por primera vez desde que había comenzado esta pesadilla, sabía exactamente qué tenía que hacer. Me levanté temprano, como siempre, pero esta vez no fue por obligación, fue porque tenía una misión. Preparé el desayuno para los 4 huéspedes de mi casa. Serví el café a la temperatura exacta que le gustaba a doña Carmen. Planché la camisa de don Roberto y escuché sus quejas matutinas con una sonrisa que ellos interpretaron como su misión, pero no era su misión. Era la sonrisa de alguien que está a punto de cambiar las reglas del juego. «Voy a salir un rato», anuncié después de lavar los platos del desayuno. «¿A dónde, mamá?», preguntó Camila, sin levantar la vista de su teléfono. «Tengo unas diligencias que hacer», respondí con la voz más casual del mundo. «Regreso en la tarde». Lo primero que hice fue ir al banco. Saqué todos mis documentos importantes, escrituras de la casa, testamento, pólizas de seguros, todo lo que había guardado religiosamente en la caja de seguridad durante años. Las manos me temblaban un poco, no de nervios, sino de emoción. Era como si después de estar dormida durante meses, finalmente hubiera despertado. Luego me fui a ver a Rodolfo. Mi compadre abogado, lo conocía desde que éramos jóvenes, había llevado todos los asuntos legales de mi esposo cuando vivía, y era de las pocas personas en las que confiaba completamente. «Comadre», me dijo cuando me vio entrar a su oficina, «qué milagro que vienes por aquí. ¿Cómo has estado?» «Muy bien, compadre», mentí, sentándome frente a su escritorio. «Necesito hacerte una consulta sobre mi casa». Le expliqué la situación. No toda, claro. Solo le dije que estaba pensando en vender la propiedad porque me resultaba muy grande para vivir sola y que quería saber cuáles eran mis opciones. Rodolfo me escuchó con atención, asintiendo de vez en cuando. «Pues mira, comadre, la casa está a tu nombre únicamente, así que puedes hacer lo que quieras con ella. Ya tienes pensado a dónde te vas a mudar. Estoy viendo algunas opciones», le dije. «¿Cuánto tiempo tomaría el proceso si decidiera vender?» «Depende. Si encuentras comprador rápido, unas 6 semanas, 2 meses máximo». 2 meses, perfecto. Era tiempo suficiente para planear todo sin levantar sospechas. ¿Podrías recomendarme a alguien que evalúe la propiedad, nada más para saber cuánto podría valer? Por supuesto, tengo un conocido que es muy bueno y discreto. Discreto, exactamente lo que necesitaba. Salí de la oficina de Rodolfo con una energía que no había sentido en años. Era como si hubiera recuperado el control de mi vida, después de meses de sentirme como una pasajera en mi propia existencia. Mi siguiente parada fue a ver departamentos en renta. Quería algo pequeño, cómodo, solo para mí. Visité 3 edificios esa mañana. El tercero era perfecto. Un estudio en el 2º piso de un edificio del centro, con ventanas grandes que daban hacia la plaza principal. Era chiquito pero lleno de luz, con una cocina integral funcional y un baño completo. Lo mejor de todo era que tenía una terraza pequeñita donde podían caber 2 sillas y una mesa. «¿Cuándo estaría disponible?», le pregunté a la señora que me lo enseñó. «De inmediato, si le interesa». «Me interesa mucho. ¿Puedo apartarlo?». Dejé el depósito esa misma tarde. Por primera vez en meses, algo me pertenecía completamente, sin que nadie más tuviera opinión sobre ello. Cuando regresé a casa, ya era hora de la comida. Doña Carmen y don Roberto estaban instalados en la sala como si fueran los dueños, viendo la televisión. Camila andaba arreglando algunas plantas del jardín, e Ícaro estaba en el teléfono, como siempre. «¿Cómo te fue, mamá?», me preguntó Camila cuando entré a la cocina. «Muy bien, mi amor, solo unos pendientes del banco». Preparé la comida, tratando de actuar con normalidad, pero por dentro estaba emocionadísima. Era como tener un secreto delicioso que nadie más sabía. Durante la comida, mientras escuchaba a doña Carmen quejarse de que la sopa estaba muy caliente y a don Roberto contar la misma historia del trabajo que ya había contado 5 veces, yo sonreía por dentro. Después de comer, mientras lavaba los platos, escuché a doña Carmen hablando con Camila en la sala. «Mija, estuve pensando en lo que platicamos ayer
¿Tú crees que tu mamá estaría de acuerdo en cambiar esas cortinas tan oscuras? Se ve muy triste la sala. No sé, doña Carmen. Mi mamá es muy apegada a sus cosas. Pues sí, pero si le explicamos que es para que la casa se vea más moderna, total, nosotros podemos pagar las cortinas nuevas. Ah, qué generosos. Querían cambiar mis cortinas con su dinero en mi casa. La audacia era impresionante. Esa noche, en mi cuartito, saqué una libreta vieja y empecé a hacer listas. Una lista de las cosas que tenía que hacer, otra de los tiempos, otra de las personas que tenía que contactar. Era como planear la operación militar más importante de mi vida. Los siguientes días, establecí una rutina perfecta. Por las mañanas, cumplía con mis obligaciones de anfitriona: desayuno, limpieza, atención a los huéspedes eternos. Por las tardes, salía con excusas diversas a ejecutar mi plan. Conocí al evaluador que me recomendó Rodolfo, un señor serio y profesional que vino a evaluar la casa un miércoles por la mañana cuando todos habían salido. Le di el tour completo, le enseñé cada rincón, cada detalle. Se tardó 2 horas tomando fotos y medidas. «Es una propiedad muy bonita, señora», me dijo al final. «Bien ubicada, buen estado. No creo que tenga problemas para venderla». Me dio el avalúo 3 días después. La casa valía más de lo que yo había imaginado, mucho más. Con ese dinero podría vivir cómodamente el resto de mi vida sin depender de nadie. También empecé a mover mis cosas poco a poco. Cada vez que salía, llevaba una bolsa pequeña con ropa o documentos importantes al departamento. Lo iba amueblando de a poquito. Compré una cama individual muy cómoda, un sillón pequeño pero elegante, una mesa redonda para la terraza. Cada compra me emocionaba como si fuera Navidad. Una tarde, mientras acomodaba mis libros favoritos en el librero nuevo del departamento, me senté en mi sillón y miré por la ventana hacia la plaza. Era jueves, día de mercado, y había mucha gente caminando, niños jugando, parejas tomando helado. Había vida real ahí afuera, no el ambiente tenso y asfixiante que se había vuelto mi casa. «Esto va a estar padrísimo», me dije en voz alta, y por primera vez en meses, la sonrisa que se dibujó en mi cara fue completamente genuina. El viernes por la tarde, Rodolfo me llamó con noticias emocionantes. «Comadre, tengo un comprador interesado en tu casa. Es un muchacho joven, artista, que quiere convertirla en taller y galería. Dice que le encanta el estilo tradicional y que no quiere cambiarle nada». Un artista que no quería cambiarle nada a mi casa era perfecto. Era como si el universo conspirara a mi favor. «¿Cuándo puede venir a verla?» «Cuando tú gustes. Está muy interesado». Coordinamos todo para el martes siguiente. Cuando sabía que todos iban a estar fuera, doña Carmen tenía cita médica, don Roberto la iba a acompañar, Camila tenía trabajo, e Ícaro. Bueno, Ícaro siempre tenía algo que hacer. Esa noche, acostada en mi cama diminuta del cuartito, abracé la foto de mi esposo y le susurré: «Ya casi, amor, ya casi recupero mi vida». Porque eso era exactamente lo que estaba haciendo. No era venganza, no era maldad, era recuperar mi dignidad, mi espacio, mi derecho a vivir en paz. Y nadie, absolutamente nadie, tenía derecho a quitarme eso. El martes llegó con una puntualidad casi cómica. Era como si hasta el clima conspirara conmigo. Un día soleado y despejado, perfecto para que un joven artista viera mi casa en su mejor momento. Desde temprano, me dediqué a prepararla como nunca antes la había preparado. No para impresionar a huéspedes no deseados, sino para despedirme de ella como se merecía. Mientras todos desayunaban, yo ya tenía mentalmente cronometrado el día. Doña Carmen tenía cita con el cardiólogo a las 10. Don Roberto la acompañaría porque ella no sabía manejar en la ciudad. Camila saldría a las 9 para el trabajo y regresaría hasta las 6. Ícaro tenía una junta importante que, según había escuchado, duraría toda la mañana. «Hoy voy a aprovechar para hacer limpieza profunda», anuncié mientras recogía los platos del desayuno. «Ay, mamá, no te vayas a cansar mucho», me dijo Camila, dándome un besito en la mejilla, un besito que se sintió como despedida, aunque ella no lo supiera. «No te preocupes, mi amor, me gusta mantener la casa impecable». Para las 10:30, la casa estaba completamente vacía, excepto por mí. El silencio era diferente esta vez.
No era el silencio pesado de la soledad que había sentido durante meses, sino el silencio expectante de algo que está a punto de cambiar para siempre. A las 11 en punto sonó el timbre. Era Diego, el joven artista del que me había hablado Rodolfo. Tendría unos 30 años, cabello ligeramente largo, ropa casual pero limpia, y unos ojos que brillaban de emoción cuando me saludó. «Señora, muchísimas gracias por recibirme», me dijo con una sonrisa genuina. Su compadre me contó que es una casa muy especial. «Pase, pase», le dije, sintiéndome como anfitriona real por primera vez en meses. «Le voy a enseñar cada rincón». El tour que le di a Diego fue diferente a cualquier otro que hubiera dado antes. No era solo mostrarle la casa, era presentarle a un amigo querido. Le conté la historia de cada habitación, el origen de cada detalle arquitectónico, las memorias que vivían en cada espacio. Esta sala la diseñé con mi esposo cuando nos casamos. Le expliqué mientras caminábamos por la estancia principal. Esas vigas del techo las trajimos especialmente de Michoacán. Diego escuchaba con atención, tocando las paredes con respeto, admirando los detalles que doña Carmen había llamado anticuados. «Es increíble», murmuró, sacando fotografías con cuidado. «La arquitectura es perfecta para lo que tengo en mente. ¿Puedo preguntarle por qué decidió venderla?» Era la pregunta que había estado esperando y temiendo a la vez, porque necesito un cambio en mi vida. Le respondí simplemente, «Y porque sé que usted le va a dar el amor que se merece». Cuando llegamos a mi recámara, que ahora ocupaban doña Carmen y don Roberto, Diego se quedó pasmado. «¡Qué ventanas tan hermosas! Y mire ese closet de madera tallada». Luego notó mi expresión. «Está bien, señora». «Sí, mi amor, es solo que... esta era mi recámara. Aquí dormí durante 30 años con mi esposo». Diego entendió inmediatamente. «Debe ser muy difícil dejar todo esto. A veces hay que dejar ir las cosas para poder encontrarse a uno mismo», le dije, sorprendiéndome de lo profundas que sonaron mis propias palabras. El cuartito de atrás le enseñé rápidamente. «Este es solo un espacio de almacenamiento», dije, sin explicar que había sido mi cárcel durante las últimas semanas. «Perfecto para materiales de arte», comentó Diego con entusiasmo, cuando terminamos el recorrido. Nos sentamos en la cocina a tomar café. Diego estaba visiblemente emocionado. «Señora, le voy a ser muy honesto. Esta casa es exactamente lo que he estado buscando durante años. Es perfecta para mi proyecto. Tengo el dinero listo, puedo pagar de contado y no necesito financiamiento». «¿Cuándo podría tomar posesión?», le pregunté, tratando de sonar casual mientras mi corazón se aceleraba. «Cuando usted guste, mañana, si fuera necesario». «Mañana», la palabra sonó como música celestial. «Déjeme hablar con mi abogado y le confirmo», le dije. «¿Le parece si nos vemos el viernes para firmar todo?» «Perfecto, y señora», Diego hizo una pausa, como si estuviera buscando las palabras correctas. «Solo quiero que sepa que voy a cuidar esta casa como si fuera mía. Va a seguir siendo un hogar, solo que ahora será el hogar de mi arte». Después de que se fue Diego, me quedé sola en mi casa por primera vez en meses. Caminé por cada habitación, tocando las paredes como despidiéndome. En la sala, donde doña Carmen había criticado las cortinas. En el comedor, donde don Roberto se quejaba de que la comida estaba muy condimentada. En la cocina, donde Camila me había dicho que mis platos eran bregos. Era extraño. No sentía tristeza, sentía liberación. El resto de la semana fue una obra maestra de actuación. Seguí con mi rutina normal: desayunos, comidas, limpiezas, atenciones, pero cada actividad tenía el sabor dulce de despedida. Cada sí, señora, a doña Carmen, cada camisa planchada para don Roberto, cada sonrisa fingida para Ícaro. Todo tenía fecha de caducidad. El miércoles por la noche, mientras preparaba la cena, escuché otra de esas conversaciones que ya no me dolían, sino que me divertían. «Yo creo que deberíamos hablar con la señora sobre cambiar los azulejos de la cocina», decía doña Carmen. «Están muy viejitos». «Sí», agregó Ícaro. «Y tal vez convencerla de que ponga aire acondicionado en todas las recámaras. Hay que hacerlo con tacto», aconsejó Camila. «Mi mamá se pone muy sentimental con estas cosas». «Sentimental, qué palabra tan pequeña para describir el amor que una siente por su hogar». El jueves por la tarde, mientras ellos veían televisión en la sala, yo estaba en mi cuartito haciendo la última selección de cosas que me llevaría al departamento.
la foto de mi boda, algunos libros especiales, la mantilla que había sido de mi abuela, las joyas que me había regalado mi esposo. Todo lo demás se quedaría con la casa, esa noche, acostada en la cama diminuta. No pude dormir de la emoción. Era como la noche antes de Navidad cuando era niña, esa mezcla de nervios y expectativa que te mantiene despierta pero feliz. Mañana, amor, le dije a la foto de mi esposo. Mañana todo cambia. El viernes amaneció perfecto. Doña Carmen se despertó de mal humor, porque había dormido mal, y se quejó de que esta cama tiene los resortes muy duros. Don Roberto comentó durante el desayuno que el café de aquí no sabe igual que el de Monterrey. Ícaro, como siempre, no dijo nada. Y Camila me pidió que por favor comprara algo rico para la cena, porque los papás de Ícaro necesitan comer bien. Claro que sí, mi amor, le respondí con una sonrisa que era completamente genuina. Hoy voy a prepararles algo muy especial. A las 10 de la mañana salí de la casa con una bolsa pequeña, como si fuera a hacer mandados normales, pero en esa bolsa llevaba las escrituras firmadas y todos los documentos que Diego necesitaba. En la oficina de Rodolfo, firmamos todos los papeles. Diego me entregó un cheque que representaba no solo el valor monetario de mi casa, sino mi libertad completa. ¿Cuándo quiere que les entregue las llaves?, me preguntó Diego. El domingo por la mañana, le respondí. Voy a organizar una pequeña reunión. Una pequeña reunión. Las palabras sonaron inocentes, pero yo sabía que sería mucho más que eso. Sería el momento de la verdad. El domingo amaneció con una luz dorada que se filtraba por las ventanas del cuartito, como si hasta el sol supiera que era un día especial. Me desperté sin necesidad de despertador, con esa sensación de hormigueo en el estómago que sientes cuando sabes que algo importante está a punto de pasar. No era nerviosismo, era pura adrenalina mezclada con una satisfacción profunda que llevaba semanas construyéndose. Me bañé con calma, me puse mi vestido azul marino, el que mi esposo siempre decía que me hacía ver elegante, y me arreglé como no lo había hecho en meses. Cuando me vi en el espejito del cuartito, la mujer que me devolvía la mirada ya no era la misma que había sido expulsada de su propia recámara. Esta mujer tenía los ojos brillantes, la espalda derecha y una sonrisa que prometía sorpresas. Bajé a preparar el desayuno como cualquier domingo normal. Doña Carmen apareció en la cocina en bata, con el cabello alborotado y esa cara agria que ya era su expresión permanente por las mañanas. El café está muy cargado, fue lo primero que me dijo, como saludo. Lo siento, señora, ahora le preparo otro más suave. Le respondí con una dulzura que la desconcertó. Don Roberto llegó después, quejándose de que había escuchado ruidos en la madrugada. Ícaro bajó pegado al teléfono, como siempre, y Camila apareció con el cabello húmedo, comentando que el agua caliente se había acabado muy rápido. ¿Saben qué?, les dije mientras ponía los platos en la mesa con mi nueva vajilla blanca y sin personalidad. Hoy es un día muy especial. Van a venir unos amigos a visitarnos. ¿Amigos?, preguntó Camila, sorprendida. Hacía meses que yo no invitaba a nadie. Sí, mi amor. Hace tiempo que no convivo con gente querida. Pensé que sería bonito hacer una pequeña reunión aquí en el jardín. ¿A qué hora?, preguntó doña Carmen con esa cara de fastidio que ponía cada vez que algo no estaba bajo su control. Como a las 11 de la mañana. Ay, señora, suspiró don Roberto. Nosotros queríamos ver el fútbol tranquilos. No se preocupe, don Roberto. No va a ser nada ruidoso. Solo una pequeña reunión de amigos. Después del desayuno, salí al jardín con una energía que no había sentido en años. Coloqué globos de colores en los árboles, globos que había comprado el día anterior y tenido escondidos en el departamento. Arreglé algunas flores en jarrones que puse sobre la mesa de hierro forjado del patio. Preparé agua fresca de Jamaica y unos bocadillos sencillos. ¿Para cuánta gente es esto, mamá?, me preguntó Camila, viendo los preparativos desde la ventana de la cocina. No muchos, mi amor. Solo gente muy especial. A las 10:30. Empezaron a llegar mis invitados. Primero llegaron mi comadre Luz y su esposo Raúl, que sabían todo el plan y venían como testigos morales. Después llegó Rodolfo con su esposa María Elena. Y finalmente, a las 11 en punto, llegó Diego. Diego traía una camiseta limpia y pantalones de mezclilla, cargando una pequeña bocina portátil y una sonrisa nerviosa. Cuando Camila lo vio desde la ventana, salió al jardín con cara de confusión. «Mamá,
¿Quién es el muchacho? Es Diego, mi amor, un artista muy talentoso, ven, te lo voy a presentar. Hice las presentaciones como si fuera una reunión social perfectamente normal. Diego fue encantador con todos, hablando de su trabajo, de sus proyectos, de sus sueños de tener un estudio propio. Doña Carmen y don Roberto salieron al jardín por curiosidad. Ícaro se quedó parado en la puerta como observador distante. Fue hasta que mi comadre Luz dijo: «Qué emocionante que Diego vaya a vivir aquí», que el ambiente cambió completamente. «¿Vivir aquí?», preguntó Camila con voz aguda. «Sí», respondí con la tranquilidad de quien ha planeado cada palabra. «Diego acaba de comprar la casa». El silencio que siguió fue tan denso que se podría haber cortado con cuchillo. Camila me miró como si no me hubiera entendido bien. Ícaro soltó el teléfono. Doña Carmen se puso pálida como papel. Don Roberto abrió la boca, pero no salió sonido. «¿Cómo que compró la casa?», balbuceó Camila. «Lo que escuchaste, mi amor. Vendí la casa. Diego es el nuevo propietario». Pero... Camila empezó a tartamudear. «¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué no nos dijiste nada?» «Porque es mi casa, Camila, y decidí que era tiempo de hacer un cambio en mi vida». Ícaro finalmente reaccionó. «Esto no puede ser legal. Usted no puede vender una casa donde vive gente sin avisar». «Claro que puedo», le respondí con una sonrisa helada. «Es mi casa, está a mi nombre, y ustedes no son inquilinos con contrato, son huéspedes que se han quedado más tiempo del acordado». Diego, bendito sea, entendió perfectamente su papel. «Señora», me dijo en voz alta para que todos escucharan, «¿cuándo necesita que tome posesión oficial?» «Hoy mismo está perfecto, Diego». Fue entonces cuando Camila se echó a llorar. No un llanto silencioso, sino un drama completo con sollozos, gritos y súplicas. Se me colgó del brazo como cuando era niña y había hecho alguna travesura. «Mamá, no puedes hacernos esto. Somos tu familia. Esta es nuestra casa». «No, mi amor», le dije con voz firme pero calmada. «Esta era mi casa. Ahora es la casa de Diego. Y ustedes tienen que irse». Doña Carmen encontró su voz. «Esto es una barbaridad. No se puede echar a la gente así. Vamos a demandarla». «Demanden lo que quieran», les respondí. «Aquí está mi abogado si quieren aclaraciones legales». Señalé a Rodolfo, que asintió con autoridad profesional. «Todo está perfectamente legal», confirmó Rodolfo. La señora tenía todo el derecho de vender su propiedad. Ícaro, que había estado callado procesando la información, finalmente explotó. «Pero nos dijeron que podíamos quedarnos. Camila es su hija». Y ahí fue cuando dije las palabras que había estado guardando durante meses, las palabras que se habían estado cocinando en mi corazón desde la primera vez que me humillaron en mi propia casa. «Ícaro, durante todos estos meses me han tratado como empleada doméstica en mi propia casa. Me sacaron de mi recámara para que sus papás estuvieran cómodos. Criticaron mi comida, mi decoración, mi forma de vivir. Planearon cambios en mi casa sin preguntarme. Me hicieron sentir como estorbo en el lugar donde viví feliz durante 30 años. Miré directamente a Camila, que seguía llorando. «Y tú, mi amor, mi propia hija, permitiste todo eso. Te convertiste en cómplice de mi humillación. Pero nunca quisimos hacerte sentir mal», sollozó Camila. «Tal vez no lo quisieron», admití, «pero lo hicieron. Y ahora es tiempo de que yo viva en paz». «¿Y a dónde vamos a ir?», preguntó don Roberto con voz quebrada. «¿A dónde vivían antes de llegar aquí? A donde sea, pero no aquí». Diego, con una delicadeza admirable, se acercó. «Les doy hasta mañana por la tarde para recoger sus cosas. Entiendo que necesitan tiempo para organizarse». Camila me miró con una mezcla de dolor y rabia que nunca había visto en sus ojos. «¿Cómo pudiste planear todo esto a nuestras espaldas? ¿Cómo pudiste traicionarnos así?». La palabra traición me llegó como cachetada, pero ya no me dolía. Al contrario, me dio fuerzas para la respuesta final. «Camila, yo no los traicioné. Ustedes me traicionaron a mí el día que decidieron que yo no merecía respeto en mi propia casa. Yo solo recuperé mi dignidad». Y con esas palabras me dirigí hacia la mesa donde estaba el pastel que había comprado para la ocasión. Un pastel que decía en letras azules: «Felicidades, Diego. Bienvenido a tu nuevo hogar». Mientras cortaba el pastel, con mis amigos aplaudiendo y mi familia llorando, sentí algo que no había experimentado en años:
la satisfacción profunda de quien ha recuperado el control de su propia vida, los días que siguieron al domingo de la revelación, como yo lo había bautizado en mi mente, fueron un torbellino de emociones encontradas que jamás podré olvidar. Era como si hubiera lanzado una piedra a un estanque tranquilo y ahora tuviera que lidiar con todas las ondas que se expandían en círculos cada vez más grandes. El lunes por la mañana, cuando bajé a la cocina, encontré a Camila sentada en la mesa con los ojos hinchados de tanto llorar. Había cajas por toda la casa, maletas a medio hacer, y un ambiente de caos que contrastaba brutalmente con la paz que yo sentía por dentro. «Buenos días, mi amor», le dije, como si fuera cualquier mañana normal. Ella me miró con una mezcla de dolor y resentimiento que me partió el corazón, pero no me hizo cambiar de opinión. «No puedo creer que nos estés haciendo esto, mamá. No les estoy haciendo nada, Camila. Solo estoy viviendo mi vida. Tu vida». Se levantó de la silla con movimientos bruscos. «Tu vida incluye dejar a tu única hija en la calle. Mi única hija es una mujer casada de 32 años que tiene trabajo y marido. No es una niña desvalida». Doña Carmen apareció en la cocina en ese momento, cargando una caja llena de frascos de cremas y medicamentos. Me miró con el desprecio más puro que había visto en mi vida. «Usted es una mujer muy cruel», me dijo con voz temblorosa de coraje. «Muy cruel y muy egoísta». «Tal vez», le respondí sin inmutarme, «pero es mi casa y mi decisión. Esta era la casa de Camila también», gritó doña Carmen. «Aquí creció, tiene derecho a estar aquí. Tenía derecho a visitarme, tenía derecho a que la recibiera con amor, pero nunca tuvo derecho a expulsarme de mi propia recámara, ni a permitir que me trataran como sirvienta». Don Roberto pasó por la cocina arrastrando una maleta grande, sin decir palabra. Era el único que parecía entender que no había marcha atrás posible. Durante todo el día siguieron las súplicas, los reproches, las lágrimas y las amenazas. Ícaro intentó hablar de hombre a mujer conmigo, explicándome que lo que había hecho era inhumano y que las familias no se hacen eso entre ellas. Le respondí que tenía razón. Las familias no se hacen eso entre ellas. Y por eso me había dolido tanto cuando ellos me lo hicieron a mí. Camila probó todas las estrategias posibles. Primero la culpa. Papá se estaría revolcando en su tumba si supiera lo que estás haciendo. Después la victimización. Siempre pensé que podía contar contigo, mamá. Luego la manipulación emocional. ¿Ya no me quieres? ¿Ya no soy tu hija? Cada palabra era un puñal. Pero yo había tomado mi decisión basada en meses de humillación silenciosa. Ya no había vuelta atrás. «Te amo, Camila», le dije esa tarde mientras ella empacaba su ropa con movimientos furiosos. «Te voy a amar toda la vida, pero eso no significa que tenga que permitir que me falten al respeto. Nunca te faltamos al respeto». En serio, me senté en la orilla de la cama. Mi cama, en mi recámara que ya estaba siendo desocupada. Sacarme de mi cuarto no fue faltarme al respeto. Criticar mi comida, mi decoración, mi forma de vivir no fue faltarme al respeto. Planear cambios en mi casa sin consultarme no fue faltarme al respeto. Camila se quedó callada, doblando una blusa con movimientos mecánicos. «Yo solo quería hacer felices a los papás de Ícaro», murmuró finalmente. «¿Y yo qué? Yo no merecía ser feliz en mi propia casa». Esa fue la primera vez que vi un destello de comprensión en sus ojos. Por un momento, mi niña reapareció detrás de la máscara de la mujer casada que había estado interpretando durante meses. «No me di cuenta», susurró. «No, mi amor, no te diste cuenta, y eso es lo que más me duele». El martes por la tarde, Diego llegó con una camioneta de mudanzas y 2 muchachos que lo ayudaban. Traía sus cosas básicas, una cama, un escritorio, material de arte, algunas cajas de libros. La casa se sentía extraña con sonidos de nuevos habitantes mientras los antiguos terminaban de empacar. Yo me había llevado ya todas mis cosas importantes al departamento, así que me dediqué a supervisar que todo transcurriera en orden. Era surreal ver cómo mi casa cambiaba de dueño en tiempo real. ¿Ya tienes dónde quedarte?, le pregunté a Camila mientras ella cerraba la última maleta. Ícaro habló con un conocido. Nos va a rentar un departamento pequeño mientras encontramos algo mejor. ¿Y los papás de Ícaro? Se van a regresar a Monterrey. Su voz sonaba derrotada. Don Roberto ya habló con su antiguo jefe. Dice que lo pueden recibir de vuelta. Parte de mí se sintió mal por don Roberto. Él había sido el menos problemático de todos.
pero había permitido que su esposa convirtiera mi casa en su reino personal, y las decisiones tienen consecuencias. Cuando llegó la hora de que se fueran, Camila se paró frente a mí, con los ojos llenos de lágrimas otra vez. «Mamá, ¿de verdad no hay forma de arreglar esto?» «Claro que la hay, mi amor. Aprende a respetarme, aprende a valorarme, y siempre vas a tener lugar en mi vida, pero en mi nueva vida, bajo mis nuevas reglas». «¿Cuáles son tus nuevas reglas?» «Que nadie me va a decir cómo vivir en mi propia casa, que nadie me va a hacer sentir culpable por defender mi dignidad y que nadie me va a tratar como si mis sentimientos no importaran». Camila me abrazó entonces, y por un momento sentí a mi niña pequeña otra vez. «Te amo, mamá», me susurró al oído. «Y yo te amo a ti, mi amor. Pero amar no es lo mismo que permitir». Ícaro se acercó cuando Camila se separó de mí. Por primera vez en todos esos meses, me miró directamente a los ojos. «Señora», me dijo con voz ronca, «quiero pedirle una disculpa. No me di cuenta de cómo la estábamos tratando. Era la primera vez que escuchaba la palabra disculpa salir de su boca. La primera vez que me reconocía como persona en lugar de tratarme como mueble. Te acepto la disculpa, Ícaro, y espero que aprendas a tratar mejor a la siguiente señora que lo reciba en su casa». Doña Carmen salió sin despedirse. Don Roberto me dio la mano y murmuró un «gracias por todo», que sonó genuino. Cuando el último auto se alejó por la calle, me quedé parada en la entrada de la que había sido mi casa durante 30 años. Diego estaba adentro, acomodando sus cosas, silbando una canción alegre. No sentí tristeza, no sentí arrepentimiento. Lo que sentí fue algo mucho más poderoso. Sentí que había recuperado el respeto por mí misma. Esa noche, en mi departamento nuevo, me senté en mi terracita con una taza de té caliente y miré las luces de la plaza. Por primera vez en meses, el silencio era paz, no soledad. Mi teléfono sonó varias veces. Camila llamando, probablemente para otro intento de reconciliación o para otro reproche. No contesté. Ya habría tiempo para hablar cuando ella entendiera que algunas líneas no se pueden cruzar sin consecuencias. Me fui a dormir en mi cama nueva, en mi cuarto nuevo, rodeada solo de las cosas que yo había elegido tener cerca. Y por primera vez en muchos meses, dormí profundamente, sin interrupciones, sin pesadillas, porque finalmente había entendido algo fundamental. El amor verdadero no requiere que te sacrifiques hasta desaparecer. El amor verdadero requiere respeto mutuo, y yo acababa de enseñarle esa lección al mundo. 6 meses después del domingo de la revelación, estoy sentada en mi terracita viendo el atardecer mientras Simba, mi gato anaranjado, ronronea en mi regazo. Tengo una taza de té de manzanilla en las manos, y por primera vez en años, el silencio de mi hogar es música para mis oídos. Simba llegó a mi vida 3 semanas después de mudarme al departamento. Lo encontré en la plaza, flaquito y asustado, escondido debajo de una banca, cuando le ofrecí un pedacito del pan dulce que llevaba. Me miró con esos ojos amarillos llenos de desconfianza. «Te entiendo perfectamente», le dije. «Yo también acabo de aprender que no todos merecen nuestra confianza, pero Simba resultó ser diferente. No me exigía nada más que comida, agua y algunos cariños cuando él tenía ganas. No criticaba mi decoración, no se quejaba de mi comida, no me hacía sentir culpable por existir. Era la compañía perfecta para mi nueva vida. Mi departamento se convirtió en el refugio que siempre había soñado. Cada objeto tiene su lugar porque yo así lo decidí. Las cortinas son del color que a mí me gusta. Los muebles están acomodados para mi comodidad. La cocina está organizada según mis necesidades. Es pequeño, sí, pero es completamente mío. Con el dinero de la venta de la casa hice algo que nunca había hecho en mi vida: pensar primero en mí. Parte lo invertí para asegurar mi futuro. Otra parte la usé para crear un fondo de apoyo a mujeres mayores que sufren violencia emocional o financiera en sus familias, porque después de lo que viví, me di cuenta de que hay muchas mujeres como yo, que se van volviendo invisibles en sus propias casas hasta que un día ya no saben quiénes son. El fondo se llama Raíces de Dignidad, y ya hemos ayudado a 12 señoras a salir de situaciones similares a la mía. Algunas necesitaban asesoría legal, otras apoyo económico para independizarse, otras simplemente necesitaban que alguien les dijera que tenían derecho a ser felices.
Cada historia me recordaba por qué había tomado la decisión correcta. También volví a pintar. Había dejado la acuarela cuando me casé, porque las esposas tienen otras prioridades. ¡Qué tontería! Ahora pinto todos los días al atardecer, y mis cuadros han mejorado tanto que la señora de la galería del centro me pidió que exponga algunos. Tienen mucha vida, me dijo. Se nota que los pinta alguien que por fin está viviendo. Los fines de semana me voy a pueblitos cercanos, Coyoacán, Xochimilco, Tlayacapan, lugares que siempre quise conocer pero para los que nunca había tiempo, cuando mi vida giraba alrededor de otros. Ahora tengo todo el tiempo del mundo para mí. Y cada viaje es una pequeña aventura. Camila y yo hemos hablado 4 veces en estos 6 meses. Conversaciones difíciles, llenas de silencios incómodos y palabras cuidadosamente elegidas. La primera llamada fue horrible. Ella lloraba, me gritaba, me decía que había destruido la familia. La segunda fue igual. En la tercera, finalmente pudo escuchar cuando le expliqué por qué había hecho lo que hice. En la cuarta, que fue la semana pasada, me pidió perdón. «Mamá», me dijo con voz quebrada, «nunca me di cuenta de lo mal que te estábamos tratando. Pensé que como eras mi mamá, entenderías todo. Pensé que tu amor era incondicional. Mi amor sí es incondicional. Mi vida», le respondí, «pero mi paciencia y mi dignidad no». Me contó que Ícaro también había reflexionado mucho, que se había dado cuenta de que había tratado a su propia madre de la misma manera que me trató a mí, dándola por sentada, sin valorar sus sacrificios. «Dice que quiere venir contigo a pedirte perdón en persona», me dijo Camila. «Cuando estén listos», le respondí, «cuando de verdad entiendan qué hicieron mal y estén dispuestos a cambiar. La relación con mi hija nunca va a ser igual que antes. Ya no es esa niña que me veía como superheroína, y yo ya no soy esa madre que se sacrificaba hasta desaparecer. Ahora somos 2 mujeres adultas que tienen que aprender a respetarse mutuamente. Es más difícil, pero también es más honesto. Diego resultó ser el vecino perfecto para mi antigua casa. La convirtió en un taller-galería precioso, respetando cada detalle arquitectónico que yo tanto amaba. A veces paso por ahí cuando camino por el barrio, y me da mucha alegría ver mi casa llena de vida creativa en lugar de tensión y resentimiento. «¿No se arrepiente?», me preguntó la semana pasada cuando nos encontramos en el mercado. «Jamás», le respondí sin dudar. Esa casa necesitaba amor, y yo necesitaba libertad. Los 2 conseguimos lo que necesitábamos. Hace un mes conocí a Esperanza en el grupo de acuarela del Centro Cultural. Es una señora de 70 años que enviudó hace 2 años y está aprendiendo a vivir sola después de 45 años de matrimonio. Nos hicimos amigas inmediatamente. Tiene una risa contagiosa y una manera de ver la vida que me inspira. «¿Sabes qué es lo mejor de vivir sola?», me dijo el otro día mientras pintábamos juntas en la plaza. «Que puedes comer helado de desayuno si se te antoja, y nadie te va a juzgar». Tiene razón. He descubierto placeres simples que había olvidado. Leer hasta las 2 de la madrugada, sin que nadie me pregunte por qué no apago la luz. Ver películas románticas sin que nadie haga comentarios sarcásticos. Escuchar música clásica a todo volumen mientras limpio. También redescubrí el placer de cocinar para mí. Ya no hago comidas elaboradas para impresionar a nadie. Hago lo que se me antoja, como se me antoja, cuando se me antoja, y sabe mejor que cualquier banquete que haya preparado en mi vida. Esta tarde, mientras acaricio a Simba y veo cómo se pone el sol detrás de la catedral, pienso en todas las mujeres que están pasando por lo que yo pasé, mujeres que se están volviendo invisibles en sus propias casas, que están permitiendo que las traten como muebles, que creen que el amor significa desaparecer para que otros brillen. Quiero decirles lo que aprendí, que el amor verdadero no exige que te sacrifiques hasta dejar de existir, que cuidar de otros no significa dejar de cuidarte a ti misma, que respetar a la familia no significa permitir que te falten al respeto. Quiero decirles que nunca es demasiado tarde para recuperar tu dignidad, que a los 63 años, a los 70, a los 80, todavía puedes decidir ser feliz, que puedes elegir dejar de implorar migallas de amor y empezar a ofrecerte a ti misma el banquete de tu propia vida. Simba se estira en mi regazo y me mira con esos ojos sabios que tienen los gatos. ¿Verdad que hice bien?, le pregunto, y él ronronea más fuerte, como si me estuviera dando su aprobación.
El té se está enfriando en mis manos, pero no me importa. Tengo todo el tiempo del mundo para preparar otro. Tengo todo el tiempo del mundo para todo, porque finalmente aprendí que mi tiempo vale tanto como el de cualquier otra persona. Y esa, queridas mujeres que me escuchan, es la lección más importante que puede aprender una mujer, que ella también merece ser feliz, que ella también merece respeto, que ella también merece amor, pero sobre todo, que ella misma puede darse todo eso, porque la verdadera victoria no es reconquistar lo que perdiste. La verdadera victoria es descubrir que nunca necesitaste que nadie más te validara para ser completa,